Capítulo 9. La que yo, sin ficción, aprendí y la comunico sin envidia y no escondo los bienes de ella. Fui nombrada maestra en Fredonia. Estuve en Medellín hasta agosto de aquel año 1895. En este mes volvieron a abrirse las escuelas y fui nombrada para la superior de Fredonia. Me fui a una casa de familia, sin mi madre. El pueblo me recibió bien y abrí la escuela con un respetable número de alumnas. Tuve exámenes de los 3 meses y el pueblo se mostró satisfecho. Volví a Medellín en las vacaciones con el objeto de llevar a la familia y asistir a los santos ejercicios que los daban en aquellos meses para las maestras. En estos ejercicios supe lo que era sufrir. Desde los primeros días quiso Dios que me viera en toda la deformidad de mi ser interior. Los pecados todos de mi vida se me echaban encima como perros rabiosos y me pesaban como montañas. Lo raro era, reverendo Padre, que no lloraba por ellos, tanto como por no haberlos llorado antes. Su vista me era insoportable. Una prima cuya cama era vecina a la mía, al ver mi almohada empapada en lágrimas, me dijo una mañana: ¿Qué es eso, Laura? ¿Por qué llora de ese modo? Sara, le contesté, lloro por no haber llorado antes. ¿No siente usted un asco de mí? Me parecía que aquella prima veía mi asqueroso interior y que había de reclamar por la sucia vecina que la había tocado. Hice confesión general tan inundada en llanto que apenas pronunciaba las palabras entrecortadas por los sollozos. El confesor trataba de tranquilizarme y con sus palabras la ternura de Dios que se apodera de mí, haciéndome más dura mi pena. ¿No queda tranquila?, me dijo el confesor. Sí, padre, le respondí, porque Dios todo lo perdona, pero eso no quita que yo sea más monstruosa cuando Él me perdona más. Él calló y las lágrimas me ahogaban. Terminó diciendo: vaya y llore cuanto quiera. Me sentía reprobada. Después de la confesión me sentí definitivamente reprobada. El infierno era mi sitio para siempre. Parecía que los huesos se me quebraban. No oía lo que a mi alrededor se decía. Estaba como tonta. Las compañeras asustadas se me acercaban y yo oía. Estaba mi alma como metida en un hoyo negro de donde habría de salir para el infierno. Pero no era una duda, sino una seguridad. Me sentía aturdida, sonámbula, y varias veces me vi en la calle sin saber que había salido de la casa. Comulgaba y cada comunión acrecentaba mi amargura. Me parecían las caricias últimas de Dios y eso despedazaba mi alma. Ay, ay, ¿quién dirá lo que esto es? Si la vida me duraba, qué tormento tan insufrible. Si se acababa, qué desenlace tan irremediable. Si la tierra me hubiera tragado viva, si el aire me hubiera faltado, hubiera sentido menos opresión. Hasta el sentido me parece que lo perdía, sobre todo en las noches. Si pisaba el suelo, yo no podía darme cuenta, no advertía tampoco que podía confiar mi estado a nadie. Dios era mi cosa perdida, pero tan amable, tan bello cuando más perdido. ¿Cómo recordar esto? Mis coloquios con Dios eran la pura amargura. Estaba como ciega, no veía ni lo del alma ni lo de Dios. Era Dios tan bueno para mí como antes, y su justicia era mi embelezo, y precisamente esta era la que me reclamaba mi condenación, y como que sentía con ello, porque me importaba más el honor de ella que mi felicidad. Yo como que había una misma cosa con la justicia divina. La vista de mis pecados no era muy distinta o concreta, pero la de merecer el infierno sí era intensa y distinta, era horrible. Dios mío, ¿cómo no se consumió mi ser y se esfumó en dolor? En las confesiones que hice durante este tormento tenía dolor intenso y no encontraba pecados nuevos, pero no manifestaba mi estado porque no advertía. Me hubiera acusado de vivir si el confesor me hubiera entendido.
Yo no tenía mucho derecho de vivir ni de nada. Era todo una usurpación de mi parte. Esto se prolongó por cerca de 2 meses. Ay, ya no tenía fuerzas físicas, ya no sabía llorar. Parecía como si se me hubiera acabado la facultad de sentir y me hallaba como en otra parte, como en una oscuridad insensible, pero que la sentía como el principio de la ejecución de mi sentencia de reprobación. Creo que todas las penas de la vida hubieran podido caer sobre mí en aquella época sin que las sintiera. La enorme que me embargaba me había quitado la facultad de sentir, como el que mira de frente el sol pierde la facultad de ver la de un cocuyo. Esa espantosa pena me hacía perder la facultad de sentir otra cosa. Ni sé, Padre mío, si estoy diciendo lo que sentí. El concepto no puede ser expresado. Es necesario sentirlo, solo me entenderán los que esto hayan experimentado. Ya al fin advertí que podía comunicar mi pena y con ese fin me presenté a un sacerdote primo y a quien tenía mucha confianza. Aunque jamás le hablé en el confesionario, le dije, sabe que mi alma ya lleva el infierno dentro de sí, unido a un fuerte amor a la justicia de Dios. ¿Cómo así? Me dijo. Traté de explicarle y no supe. Entonces lloré, lo cual hacía mucho que no podía conseguir. Y el padre riéndose me dijo, estás escrupulosa y nerviosa, eso es todo. Salí convencida de que jamás me haría entender y no arrimé a ninguna otra parte. Recuperé la paz. Un día tuve la idea de aceptarle a Dios el estado de dolor en que me encontraba, abandonándole para siempre la suerte de mi alma, aunque se prolongara mi dolor indefinidamente, como homenaje a su justicia y aceptándole de antemano esa sentencia horrible, con tal sí de que yo no llegara a maldecirle nunca. Y cosa rara, con este acto que me arrancaba el alma como a pedazos, según lo duro que se me volvía y según la vista que de la soberanía de Dios me imprimía, cesó todo. Todo aquel mar de amargura se hundió en un momento y quedé como postrada de fuerzas, cansada, languida físicamente, pero como nadando en un mar dulcísimo de esperanza, algo así como una aurora de la vida eterna. Ay, Padre mío, cómo entonces me pareció lindo el cielo, cómo sentí refrescante la esperanza, gozaba y lloraba de gozo, cual antes de aflicción. Es que después de una tormenta luce más el firmamento. ¿No es así, Padre mío? Todavía me conmuevo y no quisiera rebajar estos conceptos, sometiéndolos al estrecho molde de la frase humana. ¿Cómo será la vida eterna en su plenitud, cual la esperamos? ¿Cuántas muertes nos diera si Dios no nos transformara con la muerte? Ay, Dios mío, y cuán lejos y cuánto tarda el venturoso tormento, Dios mío. Ay, el cielo, esperanza consumada, visión presente siempre. Mejor es no pensar en estas dichas porque el pensamiento se pierde en su incapacidad. Vuelvo al equilibrio de mi alma, quedé con un dolor calmado pero intenso de mis propios pecados. Me parecían tan numerosos y tan grandes, pero ese dolor era tan reposado que si bien tenía sus alternativas y recrudecimientos, no me turbaba en ningún sentido. En las confesiones se renovaba y las hacía generales casi todas. 20 años, más o menos, me acompañó este dolor hasta que se me transformó, como diré más adelante. Formación de mis discípulas. En el año 1896 continué trabajando en la escuela de Fredonia. Tuve allí luchas menos duras que en Amalfi, pero muy útiles por las grandes lecciones de la vida que me dieron. Era Fredonia un pueblo conservador, pero revoltoso, y como acababa de pasar la revolución, los ánimos vivían excitados. Las niñas no entendían sino de política. La maestra que se precedió era liberal y sufrió la pobre la más vergonzosa humillación que puede sufrir una maestra. Un día se opuso a que las alumnas salieran a ver pasar una de las fuerzas conservadoras. Esto no lo pudieron sufrir las alumnas y la derribaron. Luego la azotaron descaradamente y la sacaron de la escuela. Esa historia se me contó al llegar, como previniéndome, para que viera cuál era la suerte que se me esperaba si las descontentaba.
Decían, Fredonia significa tierra de hombres libres y por consiguiente a nadie nos humillamos. Llena de confianza en Dios, emprendí la tarea de educar a aquellas fieras, así podían llamarse las alumnas. Comencé por ocultarles mi opinión política y les organicé ciertas prácticas piadosas como único elemento capaz de vencer aquellos caracteres. Como en Amalfi le di gran preferencia a la clase de religión y en ella me extendía cuanto me era posible, muy pronto comencé a verlas muy aficionadas a las cosas de Dios y tan adictas a mí que pronto fui dueña absoluta de aquellas rebeldes voluntades. Siempre he creído, reverendo padre, que el amor es el único que vence la voluntad y que no se necesita saber mucha religión cuanto amarla. Con razón, los mejores pedagogos dicen que el profesor de religión debe ser elocuente. Las demás asignaturas se hacen conocer. La religión ante todo debe hacerse amar. Por eso me empeñaba en que la política de mis alumnas fuera una pasión religiosa y no política, que fueran mujeres de una opinión y no hombres de guerra. No fue pequeña la lucha, pero poco a poco esas niñas amaron a Dios y amoldaron sus ideas a la caridad. Pude ya, sin infundirles sospechas, denigrarles su conducta con la anterior maestra y fui totalmente dueña del campo. En toda la escuela, que era numerosa, no había sino una niña liberal y en cada recreación quería maltratarla. Me puse a la defensa de ella y con esto creyeron que yo era liberal. Me lo manifestaron con verdadera furia y sin confesarles mi opinión, le manifesté que solamente era defensora del oprimido y que no veía en ellas color político sino almas que debía conducirlas al cielo. Con esto lloraron de ira, pero se contenían. Muy pronto supieron por mi madre que era conservadora y me decían, antes la queríamos, señorita, con pena, porque la creíamos liberal. Ahora la queremos sin sombra de pena. Haga de nosotras lo que quiera. Verdaderamente hice de ellas lo que quise y pronto se hicieron amigas de la pobre condiscípula liberal y hasta se hizo conservadora. El pueblo me quiso tanto como las discípulas, lo cual me proporcionaba una pena dura. Me preparaba a Dios una lección muy útil. Era cura, un sacerdote muy bueno y de mucha ilustración, buen predicador y muy amigo del progreso, pero nervioso hasta parecer loco. Fue mi confesor y le tuve mucha confianza. En el confesionario me elogiaba a veces de un modo que hubiera sido hasta inconveniente para otra. No me satisfacían sus elogios, pero los respetaba, como hijos de quien tenía sobre mí la autoridad de Dios. Observaba frecuentemente que oía de mí. Siempre se iba a donde yo llegaba. En la escuela daba sus explicaciones magníficas de catecismo, pero no me admitía ni una palabra. El pueblo lo quería mucho y con razón, pues había sido su cura durante muchos años. A mediados del año anunció que abriría un colegio de señoritas y que las niñas de la escuela debían pasarse a él. Como la maestra del colegio sería una señora muy buena, yo comencé a ayudarle, indicando con la mejor intención y buena fe a mis alumnas que harían bien en pasarse al colegio. No lo hicieron, sin embargo, y el colegio se redujo a tan corto número de alumnas que era imposible que se sostuviera. Entonces el señor cura empezó una guerra franca a mi escuela. Yo, considerando que la maestra del colegio era muy superior a mí, no miré la cosa mal, la creía justa. El colegio, sin embargo, terminó el año malísimamente y la escuela, con un crecido personal, presentó sus exámenes a satisfacción. Desde entonces el señor cura tomó una actitud francamente hostil contra mí y decía a los padres de familia cosas falsas acerca de mi conducta con las niñas. Y los padres de familia ni yo dábamos importancia a la cosa, de modo que no llegó a perjudicarme. Entretanto, yo continuaba confesándome con este padre, con la misma confianza y así, hasta que salí del pueblo. En esto me preparaba a Dios una lección muy útil y una gran lección de humildad. Por motivos de la mala salud de Carmelita tuve que pedir cambio de escuela para 1897. Me dieron la de Santo Domingo. El día de mi salida
de Fredonia fui a comulgar y solamente yo estaba en el comulgatorio. El señor cura salió a darme la comunión, pero antes de hacerlo se le ocurrió sonarse. Tomando entonces el purificador, se acercó a mí, lavándose los dedos y diciendo: mire que me lavo bien las manos para que yo no vaya a decir al obispo que le doy la comunión con las manos sucias. Por entonces creí que era locura del padre, pues ni había yo hablado jamás con un señor obispo. Al referirle esto a Carmelita me dijo todo en el raro respecto de ti. Al otro día le pregunté por qué oía de ti. Me contestó que porque tu presencia en un sermón que le enrostraba lo que él tenía de incorrecto. Nuevo misterio. Miseria humana. Para mí era uno de los sacerdotes santos que conocía. Después de mi salida de Fredonia, fue él a hacer los santos ejercicios en Medellín, y cuando volvió se fue de casa en casa de las más amigas mías diciendo: miren la miseria humana. Yo era el confesor de Laura, testigo de su inocencia, y por envidia la calumnié y quise echarla de aquí. Tuve envidia porque me parecía que el pueblo la quería más que a mí. Lo mismo, más o menos velado, lo dijo en una plática. Cuando supe esto, comprendí cómo la envidia es una cosa que cabe aún en corazones nobles, cuando yo la creía más rara que el cisne negro. Además, la humildad de este padre supone un valor no común y me edifiqué grandemente. Hubiera querido escribirle tranquilizándolo, pero recibí consejo de callarme. Quizás este padre sí estaba un poco flojo de cerebro y Dios le permitió al demonio que se valiera de él para vengarse de las pérdidas que tenía en la escuela. Me complazco en creer que este buen padre no pecó y que fue solo instrumento de Dios, además del bien que pudo hacer con un raro valor para vencer el respeto humano. Supremo dolor del pecado. Mi vida interior en Fredonia tuvo la tinta del supremo dolor del pecado, que me dejó la pena que antes referí, pero este dolor reposado y dulcemente amargo le daba a mi alma cierta madurez que antes no tenía. No sé cómo expresar esta idea, quizás no sea madurez, algo como quien en un banquete ha entrado a tomar los bocados más sustanciosos después de los de adorno ligeros. Todo lo anterior de mi vida anterior eran esos bocados de adorno con que se principian los banquetes, es decir, aperitivos. Ahora estaba tomando las carnes. Me instalaba en la vida de dolor y tomaba delante de Dios mi puesto de pecadora. Esto cambió mucho la faz íntima de mi vida. Estaba muy joven y de salud robusta. Podía gastarme un poco en mortificaciones que correspondieran a mi estado interior, sin perjuicio de mis deberes. Mi dolor no era pena acerba ni tenía intermitencias. Era un estado de amor doloroso que me llevó a hallar mis delicias en la sagrada pasión de Jesús. Ella fue la rica mina de donde mi alma tomó su sustento en aquella época. Con este amor sereno que engendra la contrición, me hice como dueña de los ricos campos de la pasión. ¿Cómo decirle esto, Padre? Se me nuda la garganta ahora al escribirlo. Mi interior todo era clavos, sangre, cruz, pretorio, calvario, espinas. Las lágrimas eran la savia con que salpicaba mi alma. Estas cosas y un amor parecido a locura acompañaban mi oración. Amor brotado del dolor de los pecados, en unión de la sangre que los redimió, que los borró. Calcule, Padre, lo que sería. Lo que brota de fuentes tan ardientes debe ser quemante, espantoso, pues tal era mi amor en la oración quemante, ay, pasión santísima de Jesús. Desde entonces no sé mentarte sin que mi alma sienta algo como un aroma amargo. Hasta entre dormida repetía esto que llegó a ser mi ejaculatoria de entonces: el cruel verdugo, la punzante espina, la hiriente risa, la irónica caña, la sanguinolenta barba, los eclipsados ojos y el paciente corazón estén fijos en mi memoria y corazón para siempre. El amor doloroso, ese que yo llamaba entonces amor de mirra, me traicionó varias veces, de lo cual hoy me siento muy corrida. Delirio de amor.
Después de la Semana Santa de 1896, pasada en el campo en completa soledad, comencé a sentir que como fuego tan amargo, turbaba un poco mi razón. Me figuró así como la de los beodos a quienes el licor pone locos, sin que se den cuenta. Sábado Santo, después de aquellos días de recogimiento y meditación en un campo solitario entre las selvas que se llama La Amalia, salí a Fredonia y al día siguiente mi alma se desbordaba con los gozos de la resurrección. Pero me había manejado bien en la comunión, pues había podido contenerme. Estaba en la casa cuando oí la música que anunciaba la procesión. Me asomé a la puerta y al ver de lejos al resucitado, ya no supe más de mí. Ay, Padre, cuánta vergüenza me da referir estas locuras que solo Jesús nomás debe conocer y que revelan yo no sé qué incontinencia del corazón y no sé qué más. Con el traje que tenía en la casa, sin mantilla y sin oír a los que me llamaban salir a la carrera, me atravesé cantando recio toda la plaza en diagonal para llegarme a la esquina por donde asomaba la procesión y le canté esta estrofa. Qué hermoso vuelves, no ha sido un sueño aquel horrible, sangriento leño, aquellas horas de cruel dolor. Yo era la causa de tu agonía y al contemplarla me consumía remordimiento desgarrador. Los duros hierros que te clavaron también el alma me atravesaban, también partían mi corazón, también mis huesos se estremecieron cuando los tuyos se desunieron con horrorosa dislocación. Cuando llegué aquí me inundé en lágrimas y compadecida una amiga me tiró fuertemente de un brazo. Entonces advertí el corro que me hacían algunas señoras y mujercitas del campo y vi la manera como me había salido y supe que había cantado. Dios mío, hubiera querido que la tierra me tragara. Qué vergüenza y qué pecado me parecía esto. La amiga que me contuvo me tranquilizaba dándome bromas con la cosa, pero yo no hubiera querido volver a recordar aquello, no por lo ridículo que aquello fue, sino porque se impusieran de mi interior. El amor, reverendo padre, tiene pudor y no le gusta que lo vean desnudo. ¿No es verdad? No fue esta la única vez que fui vencida, pero las otras veces no tuve testigos, o lo eran las discípulas de mucha confianza o una de mis compañeras de profesión que era como una hija. Solo decían que cuando hablaba de Dios me enloquecía y respetaban la cosa. En estos casos es cuando una celda escondida hace falta. Entonces comencé a tenerle algo parecido a miedo a mi vocación carmelitana. Si en el mundo, con tantos contrapesos, el amor me hacía loca, ¿cómo sería en una celda? Sin pensar más que en Dios y recibiendo los favores consiguientes a la vocación contemplativa, irremediablemente moriría muy pronto. Se me volvía la celda como un horno quemante, sin embargo la deseaba con ansias de muerte. Tengo pena, Padre mío, de referir esto, porque aún así he creído que mi amor ha sido poco. Creo que la copa que lo contiene es demasiado pequeña y se llena y rebosa con muy poco. Visto antes el inmenso amor que Dios merece, el mío, por más que sea ardiente y postrador, es demasiado poco. Ay, y sin remedio, tanta pequeñez amando a tanta grandeza. Es cosa para hacer pensar. Si el amor no crece, qué pena, y si crece, no cabe y vence. No queda otro camino que el de sufrirlo poco del amor y dejarse matar de la poquedad de él. Qué situación tan triste la nuestra en este mundo. Por fortuna tenemos la suprema compasión de Dios. Los que me oían hablar de Dios me creían sin duda un serafín, pero yo estaba convencida de que era un pedazo de hielo ante el menor de los serafines, vencida por el amor y la convencida de que amaba muy poco. Dios mío, qué pequeños somos para todo, pero nuestra pequeñez es más abrumadora tratándose de amar a Dios. Un átomo de amor nos mata y nuestros deseos de amar sin medida se estrellan contra nuestra impotencia. Y este corazón tan impotente y tan miserable es lo que Dios nos pide con suprema condescendencia. Supongo, Padre mío, que en el cielo nuestra
facultad de amar se ensanchará, y si no, ¿qué hiciéramos? Por eso he dicho siempre que en la tierra el amor se suicida y queda reducido a puro dolor. ¿Me comprende, Padre mío, como el dolor es de la tierra, el amor que del cielo le cede el puesto acá abajo? El grito del amor en la vida terrestre es un ay y es el mismo del dolor. Los dos gritos se confunden. La celda carmelitana vino a ser desde entonces para mí un escondite necesario. La deseaba para ocultarme, no para gozarla. Naturalmente mi adhesión a la pasión de Jesús renovó en mi alma el deseo de vida humillada. La sirvienta candidata para el hospital de que antes hablé volvió a ser mi dicha. Aquel mendigo que comía los desperdicios. Predicaba un día al señor cura de Fredonia sobre las humillaciones y pobreza voluntaria. En un arrastre de elocuencia puso como ejemplo de esto a San Francisco de Asís y a San Benito José Labre. De este no dijo sino aquel mendigo francés que comía los desperdicios de los conventos en Roma. Jamás había conocido a este santo y sin embargo al oír esta frase me conmoví y me negué en llanto. Repetí aquellas palabras del predicador y volvía como a endulzarme hasta las entrañas. Quise que la amiga que me acompañaba en el sermón me repitiera lo que el padre había dicho, pero a ella se le pasaron desapercibidas las palabras que a mí me habían sonado tan deliciosamente. Al día siguiente interrogué al padre acerca de este santo, pero como este era un sacerdote que oía de mí, salió y solo me dijo: es un santo nuevo y muy admirable. Tuve que resignarme a no saber de él nada por entonces, pero mi deseo de vida humillada crecía, rezándole al santo del sermón, como yo lo llamaba. Bendito sea Dios que pone en los labios de los predicadores las palabras que las almas necesitan. Esto, Padre mío, me ha parecido raro y se lo he agradecido a Dios como una gracia especial. Conocimiento de la grandeza del santo bautismo. Otra de las gracias que recibí en Fredonia fue un acrecentamiento especial del conocimiento de la grandeza del don del bautismo. Los sábados me iba con Carolina Restrepo, la compañera que vino a ser como una hija para mí, al cementerio, y sentada sobre la bóveda del sacerdote que se bautizó y que murió después de 2 días de haberlo hecho, siendo esta la última unción sacerdotal que hizo, hablamos de Dios y especialmente de la adopción que hace de las almas en el santo bautismo. Esta conversación era como un himno de acción de gracias y mi alma se bañaba en cierta como aroma del bautismo, con acierto a decir lo que esto era. Contemplaba como aquellas manos que me habían abierto el cielo, derramando sobre mi cabeza el agua santa, 4 horas después de nacida, estaban reducidas a polvo debajo de aquella bóveda que me servía de asiento y me estremecía de ternura. Yo era la hija de Dios, la heredera de su cielo, y las manos que habían sido instrumentos del amoroso beneficio eran polvo. Como hubiera querido romper aquella tumba y robar aquellas manos deshechas y besarlas. Dios mío, cuán grande es el bautismo y cuán poco comprendemos esta grandeza. Veía claramente allí cómo la comunión es la consecuencia del bautismo. El Padre que engendra o adopta hijos los alimenta. Esto es lo más natural del mundo. Después de comulgar, agradecía el santo bautismo como gracia radical de la que recibía.